Hola chicos, continuamos con el tema en este caso de ampliación de cálculo y me pediste el otro día que hiciese algún examen, así que dicho y hecho, vamos a hacer un examen que fue, si no recuerdo mal, el de hace 2 años y el primer ejercicio lo tengo aquí apuntado y el segundo también, luego haré el tercero. Entonces aquí lo que nos pide simplemente es una función x al cubo más y a la 5 partido todo ello de x al cuadrado más y al cuadrado si x es igual, distinto al 0, 0 y valdrá 0 si xy es igual a 0, 0. Me pide el apartado A que si es continua, que definamos luego la derivada con respecto a x y con respecto a y, la derivada segunda en el punto 0, 0. Me pregunta que si es diferenciable en el 0, 0. Y por último me pide que calcule o que le diga un valor del vector v que hace que f de xy sea máximo en el punto 1, 0. ¿Vale? Pues vamos con ello. Para ver si es continua la función, recordad que simplemente teníamos que hacer el cambio a polares del límite o comprobar que realmente me da 0. Pero bueno, como sabemos que no va a ser así, ya sabemos que vamos a tener que utilizar el cambio a polares. Pues sería x a la 5 más x al cubo más y a la 5, x al cuadrado más y al cuadrado. Sustituimos y nos da 0 partido de 0, que esto es una indeterminación. Como no puedo utilizar ni L'Hopital ni nada por el estilo, porque estos son varias variables, hacemos directamente el cambio a polares. Que ρ, que es el radio, va a tender a 0 y escribimos el cambio. X será igual a ρ por el coseno de θ y será igual a ρ por el seno de θ. Entonces cambiamos las x por lo que nos pone aquí y las y por lo que pone aquí abajo. Sería ρ al cubo coseno al cubo de θ más ρ a la 5 por el seno a la quinta de θ partido por, esto ya nos da directamente ρ al cuadrado, porque esto es la ecuación de una circunferencia. Si saco factor común a ρ al cuadrado, a ρ al cubo, a ρ al cuadrado por ejemplo, nos quedaría ρ por el coseno al cubo de θ más ρ al cubo por el seno a la quinta de θ, todo ello partido por ρ al cuadrado, simplificamos y nos quedaría simplemente que sería 0 por algo, por un acotado es 0, más 0 por otro acotado que también da 0. Vale, pues entonces ya hemos calculado que el límite de la función tiende a 0 y además el valor de la función en el 0, 0 vale 0. Por lo tanto, la función es continua. Ponemos aquí un sí. Vale, una vez que ya hemos hecho esto, pasamos a la derivada. Para hacer la derivada, el problema lo tenemos en el punto 0, 0. Porque es el que pertenece a dos regiones. Entonces debemos de utilizarlo a partir de la definición. La derivada de f de x en el punto 0, 0 será igual al límite cuando h tiende a 0 de f de, le añadimos donde está la coordenada x, le añadimos la coordenada h. Así que sería 0 más h, 0 menos f del 0, 0, que ya vimos que antes y valía 0. Entonces sustituimos aquí, nos daría el límite cuando h tiende a 0 de donde tengamos una x le metemos h y donde tengamos una y le metemos un 0. Así que sería h al cubo más 0 a la quinta partido de h al cuadrado más 0 al cuadrado menos lo que vale f de 0, 0, que era 0. Vale, partido por h. Pues nos quedaría h al cubo partido de h cuadrado por h, h al cubo. Así que esto valdría 1. Vale.
Entonces ahora ya para hacer la derivada con respecto a x, que es la que me pregunta luego que hagamos, solamente hay que hacer, bueno, lo voy a hacer después, que si no, no me va a entrar aquí la derivada con respecto a y. La derivada con respecto a y de f en el 0, 0 será el límite cuando k tiende a 0 de lo mismo, donde tengamos la coordenada y le añadimos ese valor, o sea que sería 0 más k en este caso y 0 también en la x, menos f de 0, 0, que sigue valiendo 0. Todo ello partido por k. Así que si hacemos el límite, simplemente sería k tiende a 0 de donde tengamos una x le metemos un 0 y donde tengamos una y le metemos solamente la k. K a la quinta partido por 0 al cuadrado más k cuadrado k, que sería k a la 5 partido de k cuadrado por k, k al cubo. Así que se simplificaría, me queda solamente k cuadrado, que esto vale 0. Hayamos hecho las dos derivadas parciales en el 0, 0, las anoto por aquí arriba. Es igual a 1. La derivada parcial de f con respecto a y en el 0, 0 vale 0. Vale, vamos a hacer ahora lo que nos pide el ejercicio, que es hacer las derivadas tanto de x como de y. Vale, para hacer ese apartado solo tengo que derivarlo. Lo que pasa es que tendremos dos funciones. La derivada de f con respecto a x de manera genérica será una función a trozos en la que por fuera del 0, 0 será la derivada de la función que tenemos ahí arriba de x al cubo más y al cuadrado, así que vamos a hacerla. La derivada de x al cubo pues sería 3x al cuadrado, la derivada de y a la 5 cuando estamos derivando sobre la x vale 0, ¿vale? Por la derivada de lo de abajo por lo de abajo sin derivar, menos la derivada de lo de abajo, que sería pues 2x más 0, que no se pone, por lo de arriba sin derivar, x al cubo más y a la quinta partido todo ello de x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. Vale, podríamos simplificarlo, pero no me apetece. Así de simple. X al cuadrado más y al cuadrado menos 2x, x al cubo más y a la 5, todo esto partido por más y al cuadrado al cuadrado. Si ¿vale? Vosotros en el examen lo ponéis todo, yo por no tardar tantísimo tiempo. Vale, y en el caso de que sea en el 0, 0, la función valdrá 1, que es el valor que hemos hallado antes aquí con la definición. Este sería si xy es igual a 0, 0. ¿Vale? Ya tendríamos hecha la función, la derivada con respecto a x para todo r. Aquí no nos especifica ningún valor. Haciendo lo mismo, pero con la y, nos saldría la función, la derivada con respecto a y. Vale, derivaríamos ahora con respecto a y directamente, que sería la derivada de x0, 0, pues 5x a la cuarta, y a la cuarta, perdón, por lo de dentro sin derivar, lo de abajo sin derivar, más y al cuadrado menos la derivada de abajo, 2y por lo de arriba sin derivar, x al cubo más y a la quinta, partido el denominador al cuadrado. Si ¿vale? Este si xy es igual a 0, 0. Vale, posiblemente con esto tendremos hechas las derivadas que nos han pedido, tanto de x como de y. No es muy complicado, ¿verdad? Y lo importante es ponerlo todo indicado y limpio y ordenado, y os pone un 10 purísimo. Vale, para hacer el ejercicio, el apartado número C, voy a borrar esto ya, necesito la derivada anterior.
porque como me piden un punto en concreto, y además, como es en la zona en la que me están diciendo que cambia la función, ¿vale? Lo que vamos a hacer es aplicar directamente la función. Ni lo penséis siquiera. Entonces me están diciendo la derivada segunda de f con respecto otra vez a x sería, esto equivaldría a decir que es la derivada de x de la derivada de f con respecto a x. ¿Vale? Sí. Entonces, como eso lo vamos a hacer en el punto 0, 0, aplicamos la definición, que sería el límite de h cuando tiende a 0 de, en este caso sería la derivada de f con respecto a x del punto 0 más h, 0, menos lo que vale la derivada en el punto 0, 0. Sin más, ¿vale? Si lo queréis, lo anotáis con la ecuación que puse antes al principio, con f de 0 más h, 0 y menos f de 0, 0. Lo que pasa es que como ya no es f, lo he cambiado por este valor. Sustituimos, a ver qué nos queda. Pues h cuando tiende a 0, h, a ver, pues aquí donde tengamos una x le metemos un 0, donde tengamos una y, el 0. Pues sería 3 por h al cuadrado por h al cuadrado más 0 menos 2 por h por h al cubo más 0 a la más 0. ¿Vale? Todo ello dividido por h al cuadrado más 0 al cuadrado elevado al cuadrado. Menos lo que vale la función en el 0, 0, que era 1. Entonces, si ahora seguimos aplicando el límite, para simplificar un poquito, a ver qué nos quedaría. H al cuadrado, h a la cuarta, por este de aquí, h a la quinta, y arriba sería 3h al cuadrado, a la cuarta, perdón, menos 2h a la cuarta. Entonces aquí nos quedaría que el grado de abajo es más grande, así que automáticamente ponemos un 0. ¿Vale? Pues ya sabemos cuánto vale la derivada en el 0, 0. 0. Vale, para ver si es diferenciable o no, había que comprobar tres cosas. Lo primero era que la función era continua, que en este caso lo es. Lo siguiente era que las derivadas parciales en el punto que me indican para ver si es diferenciable o no, también tiene un valor concreto, en este caso sí, 1 y 0. Y después de todo eso, habría que aplicar lo que llamamos el megalímite, porque era un límite gigante, ¿vale? Entonces, continúa. Sí, que lo hemos puesto al principio. ¿Las derivadas cuánto valen? Lo que están aquí puesto. Así que ya puedo aplicar el límite. El límite era cuando hk tendía al 0, 0. Este sí que es por definición. Abajo poníamos h al cuadrado más k cuadrado. Y arriba era la función en el 0 más h, 0 más k. El 0, 0 viene del punto que es el 0, 0, del que me han pedido para hacer la diferenciabilidad. Menos f de 0, 0, menos h por la derivada con respecto a x en el punto que me han dicho, menos k por la derivada de la función también en el punto que me han dicho, el 0, 0. ¿Vale? Como veis, un límite gigante. Y habrá que sustituir ahora a ver qué nos queda. Aquí si existe, pues la función será diferenciable, y si no existe, pues no diferenciable. A ver, sustituimos, nos quedaría h al cubo más k a la quinta partido por h al cuadrado más k cuadrado
menos la función en el 0, 0 vale 0, menos h por lo que valga la función, la derivada de la función con respecto a x en el 0, 0, que es 1, menos k por lo que valga la derivada de f con respecto a y, o sea, 0. Partido de h al cuadrado más k al cuadrado. Entonces, operando un poquito, a ver qué nos queda. hk en el 0, 0. Vale, el denominador es el mismo, así que lo voy a bajar ahora. Este es elevado a 1 medio, este es elevado a 1. 1 más 1 medio, 3 medios. 3 medios. Y arriba sería pues h al cubo más k a la quinta menos esta h multiplica todo el denominador, pues sería h al cubo menos h por k cuadrado y ya está, porque esto se me anula, vale 0. Vale, entonces este con este se me va y solo me quedaría pues el límite cuando h de hk en el 0, 0 de k a la quinta menos h por k cuadrado partido de h al cuadrado más k al cuadrado elevado a 3 medios. Vale, ahora tengo que comprobar que ese límite existe o que no existe. Lo más rápido de hacer yo creo que sería aplicar un cambio a polares y si no podréis utilizar direccional, pero bueno, realmente no sabréis si depende de él o no depende de él. Entonces, mejor aplicar directamente el de polares, que ya sabemos si no va a salir o no. Voy a borrar todo esto. Vale. Aplicamos... Sí. Sí, vamos a aplicar el de polares, porque no tengo claro el direccional. Rho cuando tiende a 0 con h que será igual a rho por coseno de tita, k que será igual a rho por el seno de tita. Entonces me quedaría abajo, esto es rho al cuadrado, que es las ecuaciones de la circunferencia, rho al cuadrado, entonces me quedaría 2 por 3, 6, 6 entre 2, 3, rho al cubo. Y aquí arriba nos quedaría rho a la quinta por el seno a la quinta de tita menos rho al cubo por el coseno de tita por el seno al cuadrado de tita. Vale, si sacamos, bueno, dividimos todo entre rho al cubo, pues nos quedaría el límite cuando rho tiende a 0 de, ya no tengo denominador, de rho al cuadrado por el seno a la quinta de tita menos coseno de tita por el seno al cuadrado de tita. Esto será 0 por un agotado, así que 0. Sin embargo, esto no vale 0. Como el valor va a cambiar según los valores que tome tita, este límite no existe. El límite de hk cuando tiende al 0, 0 de la función f de xy, bueno, de lo que tengamos aquí puesto antes de la definición, no existe. Por lo tanto, no es diferenciable en el 0, 0. Recordad que si no es diferenciable también implica que no puedo aplicar plano tangente. Y si hago una diferencial o lo otro que hacíamos, que no me acuerdo del nombre, nos va a salir que con la fórmula simplificada no tenía el valor concreto. Con el límite siempre nos va a salir bien. Vale, entonces ahora ya pues habrá que hacer lo que nos piden, el último apartado. Este ejercicio es bastante largo, de hecho.
Valor máximo de f de x en el punto 1, 0. Vale, eso simplemente es habrá que hacer el diferencial de f en el 1, 0 con un vector el que sea. Y luego tendremos que hacer que ese valor sea el máximo. Vale, como no estamos en el 0, 0, no hace falta que aplique la definición. Podemos aplicar el gradiente de f de 1, 0 y multiplicarlo escalarmente por el vector v. Habrá que hacer el gradiente, que era la derivada de la función en el 1, 0. A ver, la tengo hecha de antes, x al cuadrado. Vale, lo vamos a hacer en un periquete. Como no estamos en el 0, 0, tengo que derivar otra vez con respecto a x y con respecto a y. ¿Qué vamos a hacer? En el x, el 1, 0. Bueno, esto es en el xy, perdón. Y luego sustituimos. De f de xy, vale. Menos 2x, x al cubo más y a la quinta, partido de x al cuadrado más y al cuadrado. Para hacer esto exactamente igual, 5 y a la cuarta, x al cuadrado más y al cuadrado menos 2y, x al cubo más y a la quinta, partido por x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Si sustituimos en el 1, 0, nos da 1 al cuadrado 1 más 0, 0, bueno 1 al cuadrado es 1, arriba es 1 y aquí sería 3 por 1, 3, 3 por 1, menos 2 por 1, vale, menos 2, pues 1 otra vez, vale, y en este de aquí abajo nos daría 0, 0 por algo 0, menos 0, 0, partido de lo que sea. Ah, no. Sí, partido de 1, 0. Vale, justamente coincidían con las que tenía que apuntadas, aunque no es el mismo punto, en el 0, 0. Pero nada, ya tengo hecho el gradiente. El gradiente eran las coordenadas de las derivadas parciales, que sería el 1, 0 por el vector v, v1, v2, y esto me daría simplemente v1. ¿Cómo consigo maximizar v1? Pues haciendo que valga 1. Y ya está. v1 es igual a 1, entonces esto implica que v2 debe ser igual a 0, porque estos son direcciones, ¿vale? Lo que me piden sería la máxima dirección, y por lo tanto el vector tiene que ser unitario. ¿Vale? Pues ya estaría hecho el ejercicio 1. Fácil. v2 es igual a 1 o 0. Con que pongáis esto ya perfecto. Vale, vamos a hacer ahora el ejercicio número 2. A ver qué tal será, espero que sea más sencillo que este. Voy a borrarlo todo. Vale. Para este ejercicio había que aplicar el teorema fundamental, el teorema para la definición de funciones implícitas. El teorema de la función implícita tenéis abajo, que necesitaba 3 condiciones. La primera era que f del punto de A, B, C, en este caso, fuese igual a 0. Luego eran las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, que existan. ¿Vale? Y por último me pedían que la variable sobre la que estamos haciendo la función implícita, que se va a definir por otras dos variables, que esa fuese 0, la derivada fuese 0. Voy a poner aquí primas, que me he olvidado. Así que f' de z tiene que ser igual a 0. Si eso se cumple, entonces se puede definir
implícitamente z con respecto a las variables x e y. Vamos a comprobarlo. Vale, en este caso la función f es todo lo que nos han dado aquí y ya nos han dicho que valdrá 0, 0 en ese punto, o espero. F de x y z será igual a z más x al cuadrado por y, todo ello al cuadrado, más z más y al cuadrado, más y. Vale, vamos a hacer la primera parte, que sería el f de, me han dicho el punto, que es el 0, 1, 0, así que sustituimos. Solamente la y vale 1, pues aquí sería 0, más 1, más 1, pues me he equivocado al copiarlo. Un momento. Perdonadme, es aquí un menos. ¿De acuerdo? Así que lo corregimos ahora mismo. Y ahora sí que nos queda 0. Si no da 0, pues o lo ha hecho mal el profesor o es una que trampa para regalaros 3 puntos, que no creo. La siguiente sería hacer las derivadas parciales. Vamos a hacer la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, la derivada de f con respecto a z. De manera genérica. A ver, con respecto a x, pues sería 2z más x al cuadrado por y por la derivada de dentro, 2xy, 0, 0, 0. La siguiente, con respecto a y, pues sería 2z más x al cuadrado por y por la derivada de lo de dentro, que sería x al cuadrado, más 0 más 2y menos 1. Y ya por último la z, pues lo mismo, 2 z más x al cuadrado por y por derivado de dentro, que nada, más 1, y luego 0 y 0. ¿Vale? Ya tenemos hechas las 3 derivadas. Existe, no hay ningún problema en el que se anulen, ni siquiera en el punto que me han dado hay algún impedimento de que la función exista. Así que este también lo cumple, así que vamos a hacer el último apartado, que sería que la derivada con respecto a z valga 0. Sustituimos ahora en el punto que me han dicho, el 0, 1, 0, pues sería 2 por 0 más 0 al cuadrado por 1 más 1. He puesto que es igual, no, tiene que ser distinto, perdón. Distinto de 0. Entonces, como cumple las 3 condiciones, z se puede definir implícitamente con las variables x e y. Vale, no lo escribís vosotros. Y nada más, vale, vamos a hacer el siguiente apartado que me han dicho, que es que le digamos, calculemos la derivada z con respecto a y en el punto en el que hemos definido implícitamente la función, que es el 0, 1. Este es el de la x, este es el de la y. ¿Vale? Esto lo anoto simplemente como recordatorio. Así que la derivada será menos la derivada parcial de sobre la variable que estamos haciendo, o sea, la derivada, como bonito, la derivada de f con respecto a y partido, en este caso sería en el 0, 1, 0, partido lo que es la derivada de f con respecto a z en el punto 0, 1, 0. ¿Vale? La derivada de esta valía 1, pues sería menos 1, no, la de esta, perdón, 1, y la de y no la he sustituido. Así que la voy a hacer ahora mismito. 2z más x al cuadrado por y por 2x al cuadrado, x al cuadrado más 0 más 2y menos 1. Vale. En el punto, en el 0, 1, 0, pues sería 0 más 0 por 0 más 2 por 1 menos 1. Y ahora también 1. Pues la derivada vale menos 1.
ya tendríamos hecho el siguiente apartado. ¿Vale? No lo borréis, no hagáis como yo, porque si no, perdí tiempo. Vale, ahora me dicen valores de R3 que no verifican el teorema de la función implícita. Vale, pues el teorema lo tengo aquí todavía escrito, así que tengo que cumplir estas condiciones, simplemente. Vale, pues sería la primera condición que z más x al cuadrado por y al cuadrado más z más y al cuadrado menos y sea igual a 0. ¿Vale? Eso es la definición tal cual. Si esto no lo cumple, automáticamente no puede cumplir el teorema de la función implícita. La siguiente que me dice x están las derivadas parciales. Como es un polinomio, no hay ningún problema en que existan las derivadas. Así que esa condición no la ponemos porque no me va a decir nada. Y ya por último sería que la derivada con respecto a z sea distinta de 0. La hacemos otra vez. Vale, 2z más x al cuadrado y por 1, que no se pone, más 1. Esto tiene que ser distinto de 0. ¿Vale? Pues cualquier punto que esto no lo cumpla, automáticamente no cumpliría el teorema de la función implícita. Sería definirlo así, no hay otra manera de hacerlo. Y nada más. Sí, porque no se puede sustituir, ni simplificar, ni nada por el estilo. ¿Vale? Pues ahora dejadme un segundillo que voy a copiar unas cositas en la pizarra y estamos en un segundo. Vale, ya estoy de vuelta y tenemos otros 3 apartados, unas preguntas cortitas, muy fáciles de resolver. Vale, aquí simplemente me dicen que tenemos las derivadas parciales en el punto 3 o 2, que son iguales a 0, la derivada de f con respecto a y en 3, 2 también vale 0, y me dicen que el hessiano de esa función en el punto 3, 2 es ese que pone ahí. Me dicen f es un máximo. Vale, lo primero que tengo que comprobar es que realmente el punto 3, 2 es un punto crítico. ¿Qué debe de cumplir eso? Debe de cumplir que las derivadas fuesen 0 y 0, por eso al resolver el sistema le igualamos a 0. Entonces, como las dos valen 0, automáticamente el punto 3, 2 es un punto crítico. Vale. Le ponemos bonito. Vale. Entonces, para ver ahora el hessiano, recordad que para que veáis un máximo, el primer valor, el 6, que nos indican ahí, h1 debía de ser menor que 0. Y h2 debía de ser mayor que 0. Esto es lo que puse de menos más. Entonces en este caso no lo cumple, por tanto no es un máximo. Podemos determinar qué es entonces. Como h1 es mayor que 0 y h2 es mayor que 0, es la condición de más. Por lo tanto, esto es un mínimo. ¿Vale? Así de sencillo. Mínimo relativo, ¿eh? Porque cumple que sí que es un punto crítico, porque las derivadas parciales en ese punto me dan 0 y 0. Y luego su hessiano, el h1, recuerda que h1 era esto de aquí, y que h2, que es el determinante de todo entero, me da más y más. ¿Vale? Así de sencillo. Un punto regalado. Pasamos a la siguiente pregunta. Plano tangente en x, bueno, en el punto 3 menos 1 de la función esa que nos indican aquí. Hacer el plano tangente, recordad que me hacía falta que fuese diferenciable. Como es un polinomio, la función f de x sabemos que va a ser continua, derivable y además diferenciable en todos sus puntos. Así que no hay ningún problema. La definición del plano tangente, z, sería igual a
el valor de la función en el punto que me dicen, en el punto 3 menos 1, más la derivada de la función con respecto a x por x menos, en este caso el 3, perdón, que me he comido algo. Vale, voy a poner al revés. X menos 3 por la derivada de la función con respecto a x en el punto 3 menos 1, más y menos la coordenada y, en este caso es menos 1, por la derivada de la función con respecto a y en el 3 menos 1. Pues nada, ya que tengo hecha la definición, vamos a aplicar cada uno de los apartados que nos dicen. F de 3 menos 1 será igual a 3 al cuadrado por menos 1 más menos 1 al cuadrado. Pues menos 9, 8. No, menos 8. Vale, ahora mejor. Ahora tendré que hacer las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Que será 2xy con respecto a y, x al cuadrado más 2y, sustituimos en el punto 3 menos 1 y vemos que nos sale. Pues 2 por 3 por menos 1 menos 6. 3 al cuadrado más 2 por menos 1, 7. ¿Vale? Pues ya tenemos todos los elementos para sustituir y calcular la ecuación. Entonces el plano tangente z lo pongo aquí abajo. Z será igual a lo que valía la función, que hemos dicho que era menos 8, más x menos 3 por lo que vale la función, menos 6, más y más 1 por lo que vale la derivada, o sea, 7. ¿Vale? Y ya tenemos hecha el plano tangente en el punto 3 menos 1. ¿Vale? Otro regalo de ejercicio, muy rapidito de hacer, muy sencillo, solo hay que aplicar la teoría y se hacía rápidamente. Vale, y por último, nos piden que resolvamos un límite. Lo que pasa es que nos lo pedían por direccionales, que yo no lo he apuntado ahí, pero bueno, no pasa nada. Entonces sería el límite cuando xy tiende a menos 1, 0 de mi función x más 1 y al cuadrado x más 1 al cuadrado más y al cuadrado. Como todos los límites, siempre sustituimos para ver qué nos queda. Menos 1 más 1, 0, algo por 0, 0, 0 más 0, 0. Que esto es una indeterminación y como han dicho que tengo que resolver por los límites direccionales, pues lo vamos a resolver por los límites direccionales. Recordad que los direccionales consistían en cambiar una variable por un valor, por mx, por mi, ¿vale? Lo que sea. En este caso aquí es recomendable cambiar la y, por ejemplo, porque es la más sencilla. Entonces sería que la x tiende a menos 1 y la y será igual a mx. ¿Por qué he elegido mx y no mx al cuadrado o al cubo? Porque el grado del denominador es el mismo. Si le pongo mx, me quedaría x al cuadrado. Y aquí está la x al cuadrado. Si no nos funcionase, luego ya veríamos otra forma de hacer. A ver, ¿cómo sería? Sustituimos x más 1 por mx, cada elemento al cuadrado, y abajo x más 1 al cuadrado más m al cuadrado x al cuadrado. Si sacamos factor común a x,
abajo x al cuadrado, x al cuadrado por, a ver qué me queda, esto lo vamos a desarrollar, x al cuadrado más 2x más 1, pues entonces no puedo sacar factor común. Vaya, qué listo el profesor. Vale, no podemos hacerlo porque no tengo factor común, entonces no lo hemos conseguido igualar. Vale, vamos a cambiarlo entonces por otro cambio, que sería el límite cuando y tiende a 0 y la función x sería igual a m por x menos 1 y ya está. X, sí. Donde tengamos una x, perdón, y menos 1. Sí. Elevado a 1 en este caso. A ver qué nos queda. Pues sería m por i menos 1 al cuadrado más... Bien, voy a cambiarlo una cosita. Menos 1, ¿vale? Que no lo había puesto aquí, perdonadme. Menos 1 más 1 al cuadrado más i al cuadrado. Arriba sería m i menos 1 menos 1, luego he puesto dos veces menos 1, no sé por qué, por i al cuadrado, ¿vale? Si yo hago esto, este menos 1 se va con este menos 1, y me queda otra vez este. Vamos a quitarle este menos 1, que no me queda bien, y sería i menos 1, ¿vale? Disculpadme. Así. Arregladísimo. Vale, ahora sí. Vale, entonces me quedaría el límite cuando i tiende a 0 de mi, ¿vale? Al cuadrado y al cuadrado más i al cuadrado. Y arriba me quedaría mi al cubo. Vale, pues aquí podemos sacar factor común a la i. Dividimos todo entre i al cuadrado, nos quedaría pues m al cuadrado más 1 partido de mi, que esto da 0. Recordad que esto me dice nada en absoluto, porque me tenía que salir que dependiese de m para poder decir que el límite no existe. Voy a poner la fórmula de cómo he hecho esto, porque sería x es igual a m por i menos 0, que es la coordenada i, más 1 en este caso. Bueno, menos 1, pero no. ¿Vale? Que sería i menos b elevado a n más o menos a. Sí, o más a, ¿vale? Siendo a b igual a menos 1, 0. En este caso. Vale, si pudiésemos hacer otra cosa, sacar factor común al cubo para quitarnos el grado del de arriba, o que nos quede la cuarta, no lo sé. Os lo diré el próximo día, chicos. Así que nada más. Hasta luego.